Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal y pues pues para la gloria de Dios, pues mucho gusto en que estén sintonizándonos en nuestro canal, en que estén escuchando, amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos, y pues otra vez infinitamente gracias a Dios porque pues gracias a Dios por este momento que nos permite de recibir de la bendición de su palabra, amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos, pues vamos a comenzar. El tema de este video lo titulamos El Camino de la Fe, amén. Pues vamos a ver un ejemplo de fe, amén, mis hermanos. Vamos a conocer un poco de Abraham, amén. Pues antes de comenzar, pues vamos a recordar un poquito del tema pasado, amén. Pues el tema pasado acerca de la justificación de vida, amén. Recordemos unos puntos muy importantes, amén. Recordemos que ahí conocimos que por la desobediencia de Adán, el ser humano ya había quedado, quedó bajo condenación, amén. De hecho, toda la creación dice que quedó bajo juicio, bajo condenación, amén. Entonces el ser humano quedó, dice en la palabra que por medio de la desobediencia de Adán, el ser humano quedó en pecaminosidad porque Adán perdió la divinidad y esa pecaminosidad pasó a toda la humanidad, amén. Entonces Adán también perdió la vida eterna porque pues comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y pues en ese jardín también estaba el árbol de la vida también, el cual Dios no le prohibió, por lo tanto también perdió la eternidad. Y pues por eso que dice que pasó también la muerte a toda la humanidad, amén. Es por eso que nosotros, dice que quedamos muertos en delitos y pecados. También Adán perdió, dice, la amistad que tenía con Dios, amén. Por eso se habla de que toda la humanidad también quedó como enemigo de Dios, dice también. Entonces también dice que pues es por eso que por medio de nuestro Señor Jesucristo recibimos la vida eterna, amén. De hecho, Jesús dice en Apocalipsis, dice, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, dice, amén, también, pues gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, también por medio de Jesús recuperamos la divinidad, amén, que perdió Adán, y eso la vamos a recuperar totalmente hasta que partamos, amén. En esta vida vamos a estar siendo renovados, amén. Y ya de que partamos vamos a ser totalmente libres del hábito del pecado, amén, gloria a Dios, mis hermanos. Entonces también pues recibimos reconciliación con Dios, amén, recibimos la justificación de vida por medio de Jesús. Por medio de Jesús se nos hace libres de esa culpabilidad, amén, mis hermanos, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice en Romanos 5:1, amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a comenzar, amén. Entonces ahora es el camino de la fe, y pues para la gloria de Dios, mis hermanos, vamos a leer en Hebreos capítulo 11, mis hermanos. Vamos a leer algunos pasajes donde se habla de Abraham. De hecho, más de 300 veces se menciona a Abraham en la Biblia, amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos, es considerado el padre de todos los creyentes y el padre de la fe. También vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 8, dice, leamos primero el verso 17, amén. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, amén. En este pasaje vemos el nivel de fe que tenía ya Abraham para ese tiempo, cuando Dios le pide a su hijo, le dice Dios, y eso lo podemos leer en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, ahí pueden leer acerca de cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca a su hijo como ofrenda, amén. Entonces
vemos ese nivel de fe que tenía ya Abraham para ese tiempo. Amén, mis hermanos, en este pasaje nos muestra cómo se estaba sintiendo Abraham, amén. Dice que pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, amén. Entonces vemos cómo para ese tiempo la confianza de Abraham ya era plena en Dios, amén. Pero fue en ese momento cuando Dios le dijo: Abraham, no lo hagas, no lastimes a tu hijo, porque me he dado cuenta de que temes verdaderamente, le dice. Entonces ahí fue donde pues vemos cómo confió profundamente Abraham a Dios, amén, a pesar de, pensando pues en que Dios lo podía resucitar, porque ya estaba la promesa, amén. Y vamos a ver ahora el verso 8, donde dice: por la fe, dice, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, dice, amén. Amén, mis hermanos. Entonces ahí nos damos cuenta cómo es que Abraham le creyó a Dios. Abraham tenía esa certeza, convicción. Ahora vamos a ver la definición de fe, que nos dice ahí mismo en ese capítulo. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice, amén. Certeza de lo que esperamos, amén. O sea, Abraham alcanzó esa certeza, esa seguridad de que lo que Dios le dijo que iba a hacer, pues lo iba a hacer, que no había duda en Abraham, amén. Entonces él tenía esa certeza y esa convicción, tanto que dijo: pues si lo ofrezco como sacrificio, dijo, pues Dios lo va a resucitar, amén. Él tenía esa seguridad, esa confianza que pues es un nivel alto de confianza que él tenía, amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Dice, pues vamos a ver Romanos capítulo 4. Romanos 4. Amén, vamos a ver Romanos 4. Vamos a ver en Romanos 4, mis hermanos. Romanos 4, en el verso 13 al 16 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, dice. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, dice, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, dice. Amén. Tampoco dudó, dice, en incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Amén. Luego dicen: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, mis hermanos. Pues gloria a Dios, mis hermanos.
gloria a Dios, ahí nos damos cuenta, mis hermanos, que aún Abraham fue justificado por la fe, mis hermanos. Amén. Abraham recibió esa promesa por la fe, porque le creyó a Dios. Entonces el primer paso en el camino de la fe es creerle a Dios, mis hermanos. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que podemos mirar eso en Génesis desde el capítulo 12. Dios habla de Abraham desde que lo llamó. Dice que Dios lo llamó, lo llamó estando él con su familia. Le dijo que se fuera de su familia. Amén. Desde ese momento Abraham dio el primer paso, le creyó a Dios y se salió de su familia, teniendo, dice en la palabra, 75 años cuando Dios lo llamó. Amén. Y pues siendo ya de avanzada edad, le creyó a Dios, y luego también le viene la promesa también de su hijo. En el capítulo 15 podemos ver acerca de la promesa que Dios le hace a Abraham, donde le dice: te daré un hijo y en él te será dada, dice, descendencia. Amén. Porque pues a Saraí era estéril. Amén. Entonces también le confirma la promesa cambiándole el nombre. Le dijo: ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. Amén. Entonces, imagínense, pasaron 24 años, cuando 24 años tuvo que esperar a Abraham, hasta cuando ya Dios le manda, pues le llama, le habla otra vez, y pues él le dice que pues el año que viene, le dice, tendrás a tu hijo. Amén. Entonces imagínense 24 años de espera, mis hermanos, como pues Abraham pues luchó con la duda, luchó con todas esas situaciones que tenía, porque imagínense, no tenía hijos, y pues tenía que conocer a mucha gente. Imagínense, le decían: ¿cómo te llamas? Abraham. Le decían: oh, padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tienes? Imagínense lo que él pensaba, o cómo se sentiría él cuando le decían, le preguntaban eso. Amén. Pues dice en la palabra que en esperanza contra esperanza él creyó. Dice, aun cuando no lo veía, que pasaba el tiempo y no se veía nada de las promesas de Dios. Dice que él creyó, le creyó a Dios. Amén. Lo que primero notamos ahí es que pues la fe que recibió Abraham fue también gracia de Dios. Amén. De hecho, la misma fe la recibimos por gracia de Dios, mis hermanos. Entonces, por eso Jesús dice en Juan capítulo 6, verso 44, Jesús dice Jesús: nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre que me envió, dice, y yo le resucitaré en el día postrero, dice, en el día final. Amén. Pues nos damos cuenta que la misma fe, mis hermanos, es un regalo de Dios, y si nosotros ya tenemos fe en Dios y creemos en Dios y en Jesús, pues gloria a Dios, mis hermanos, es motivo de gozo, porque Dios nos lo ha concedido. Amén. Entonces, por esa fe dice también que nosotros tenemos entrada a esa gracia. Amén. Entonces Abraham, porque le creyó a Dios, recibió la promesa, recibió la justificación de vida, porque en aquel tiempo también pues vivían pues ya, se podría decir, en condenación a causa del mismo pecado de Adán. Amén. Entonces Abraham recibió la promesa por fe, mis hermanos. Entonces por eso dice, también podemos ver que pues la fe, la confianza que tuvo Abraham total en que Dios iba a cumplir, eso hizo posible lo imposible. Amén. Recibió la promesa. Amén. Así también nosotros, mis hermanos, debemos de poner la mirada en Jesús, el consumador de la fe, mis hermanos. En el siguiente tema vamos a ver algunas obras, pues se podría decir, que nosotros necesitamos hacer. Amén. Mis hermanos, amén. Entonces, pues nos damos cuenta desde Abraham, la justificación ya fue por fe y no por las obras. Amén. Entonces, y pues mucho menos por las obras de la ley, porque Abraham recibió la promesa de la justificación
por medio de la fe porque le creyó a Dios, amén. Y ahí lo pueden ver en Génesis 15, versos 6, ahí habla de eso, que dice que Abraham le creyó a Dios y fue justificado, amén. Entonces, y la ley mosaica, pues eso, la justificación es independiente a la ley mosaica, porque Abraham fue justificado 430 años antes de la ley mosaica, amén. Entonces, pues nuestra justificación de vida no puede ser por medio de la ley, de las obras de la ley, mis hermanos, porque en la palabra dice que por las obras de la ley ningún hombre será justificado, amén. La ley mosaica se refiere a los mandamientos porque en Santiago habla de eso también, que dice que si guardáremos los demás puntos de la ley, pero ofendiéremos uno, dice que nos hacemos culpables de todos. Entonces la ley requiere perfección, dice, y pues nosotros, aunque con los mejores esfuerzos que hiciéramos, no podríamos guardar siempre perfectamente la ley, mis hermanos. Así es que, porque por medio de la ley dice que es el conocimiento del pecado, amén. Por medio de la ley nosotros sabemos que robar es malo, que adulterar es pecado, amén. Entonces, pues la ley nos muestra nuestra condición. La ley es como el espejo que nos muestra lo sucio de nuestro rostro, y pues si vamos y nos lavamos, significa que nosotros nos limpiamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a leer Hebreos, en Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice la palabra de Dios, dice puestos los ojos, vamos a leer desde el verso 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando, dice, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, amén, mis hermanos. Entonces, ¿en dónde está su fe puesta, mis amados y amadas? ¿En dónde está su fe puesta? Porque nosotros podemos decir que tenemos fe, pero ¿fe en qué o en quién? Amén, mis hermanos. Abraham puso la fe en Dios, amén. Entonces, por eso es que recibió la promesa. Entonces, mis hermanos, debemos poner nuestra fe en el consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, mis hermanos, amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. En el siguiente tema vamos a conocer algunos pasos, algunos de los demás pasos de la fe, mis hermanos. Ahora ya sabemos que el primer paso es pues creerle a Dios también, y para creerle a Dios necesitamos conocerle. Por eso en Romanos capítulo 10 nos habla acerca de eso, mis hermanos. En Romanos capítulo 10, en el verso 14, ahí nos dice que dice cómo creerán, dice, primero dice cómo invocarán en quien no han creído, o sea, cómo pedirle ayuda en quien no se ha creído, y cómo creerán en quien no han oído, dice, y cómo oirán si no hay quien les predique, dice, amén. Entonces, y más adelantito dice, y pues la fe dice viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Cristo, amén. Entonces, para creerle a alguien necesitamos conocerle, amén. Entonces no es solamente creer en Dios, sino es creerle a Dios, mis hermanos. De esa forma la fe que ya se nos concedió va a ser incrementada, mis hermanos, cuando nosotros damos el siguiente paso de conocer a Dios, mis hermanos. Pues gloria a Dios, mis hermanos, pues tienen fe, mis hermanos, pues gloria a Dios, sigamos con el siguiente paso de conocer más a Dios, y de esa forma pues recibir las promesas que tenemos, amén. Y pues la promesa también pues primeramente pues el perdón de los pecados por medio de Jesús, y luego la vida eterna después de esta, mis hermanos. Pues gloria a Dios, mis hermanos, y pues reciban
reciban bendiciones, reciban mis saludos y pues gloria a Dios si estamos en contacto, nos estamos escuchando en un poco más de tiempo con algunos otros pasos que pues de la fe, vamos a conocer un poco más de la fe, porque también la palabra dice que la fe sin obras no es válida, amén. Entonces, gloria a Dios, mis hermanos, pues hasta luego y nos seguimos escuchando.